y Economía y Finanzas siempre está metido ahí, ¿no? Si es una cartera con el Ministerio de Transporte, ¿no? Pero inversión al final es simplemente quien hace una organizador, una especie de organizador, ¿no? No va mucho más allá porque no es su competencia, ¿no? Todo al final siempre es tiene que aprobarlo los mismos ministerios, ¿no? Y aparte de eso, al final de Proinversión, sus cabezas, ¿no? Los miembros del Consejo Directivo de Proinversión son los mismos ministros, ¿no? El ministro de Energía y Minas, el ministro de Transporte, el ministro de Economía, el primer ministro, ¿no? Ellos son los que encabezan al final todo, ¿no? Y bueno. Entonces, bueno, en general estos proyectos empiezan desde la ingeniería, construcción, son BOOTs, ¿no? O sea, empiezan desde la construcción, después ya construyen el proyecto. ¿Qué tienen que hacer? Obviamente tienen que prestar el servicio, ¿no? Tienen que operar, ¿no? Y de acuerdo a las condiciones, ¿no? Por decir, ellos tienen que operar y transportar, tener capacidad para 500 millones de pies cúbicos, ¿no? Entonces tienen que tener eso, ¿no? ¿Qué pasa si al final operan y no, su capacidad es 300 millones de pies cúbicos, no 500, como dice el contrato? Están incumpliendo, ¿no? Habrá sanción. Conservar y mantener el sistema de transporte. Diseñar, construir, operar el sistema de transporte, desarrollar sus actividades respetando las normas de libre competencia y antimonopolio. Hay que tener en cuenta también que que esto es un servicio público, ¿no? El transporte. Desde el año del 2014, creo, 2013, en la ley de presupuesto del año 2014, que salió en diciembre de 2013, se declaró el transporte de gas natural o el transporte de hidrocarburos un servicio público, ¿no? Y bueno, la cosa es que es libre competencia, aplicar tarifas que se fijen de acuerdo al reglamento, ¿no? Un transportista no puede cobrar lo que le da la gana, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que es un monopolio natural, ¿no? Entonces esas tarifas, las tarifas que cobran, están reguladas. Bueno, la presentación de información, cumplir normas de seguridad, facilitar a los reguladores para sus labores, conservación del ambiente, llenar el sistema de transporte a su costo y responsabilidad para el caso de transporte de gas natural. Acá hay un tema, ¿no? ¿Qué cosa es un sistema de transporte? Bueno, ustedes creo que ya no tarde, no lo comentamos antes, que constituye desde los ductos, ¿no? Las estaciones de compresión, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos 700 kilómetros de ductos desde Camisea hasta Lima, ¿no? ¿Cómo hacemos para transportar esa distancia de 700 kilómetros desde Camisea hasta Lima, ¿no? Ese ducto tiene que estar lleno para poder transportar, ¿no? Porque si está vacío, imagínense cómo vamos a hacer para que lleguen desde Camisea hasta Lima estando un ducto vacío, ¿no? No va a haber la suficiente presión, se va a tomar demasiado tiempo, va a haber mayor pérdida porque va a quedarse en el aire, dentro del aire del tubo, ¿no? No hay forma de que se transporte. Entonces lo que tienen que hacer es llenar el tubo, el line pack le llamamos, ¿no? Ese costo del llenado del sistema de transporte es un costo que tiene que asumir el concesionario. Y cuando tú hablabas de pérdidas, de las mermas, ¿no? También lo asume el concesionario, ¿no? Tiene lo reconocen dentro de la tarifa, las mermas, hasta 1%. Ya, porque se considera que por esa forma de transporte pueden perder hasta 1%. Pero ¿qué pasa si las mermas son mayores, ¿no? Son 2%, 3%. Esa merma la tiene que asumir el concesionario. Y bueno, y ahora vamos a derechos, ¿no? El principal derecho que podemos hablar acá es gestionar servidumbres y derecho de paso. Esta parte es importante porque estamos hablando de proyectos de kilómetros, ¿no? Entonces, tú no vas a ir por 700 kilómetros sin pasar por una zona de propiedad privada, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la mentalidad de todo esto? ¿Cuál es el sentido de todo esto? La propiedad privada, bueno, tienen ellos derechos sobre su territorio, ¿no? Donde está, el dueño tiene derechos sobre su bien inmueble, ¿no? Pero el transporte de hidrocarburos productos es un servicio público, ¿no? Es de interés público. Al Estado le interesa que haya ese transporte, ¿para qué? En este caso, por decir, para que las tarifas sean más bajas de electricidad, ¿no? O porque si no usan gas, van a usar residual, y el residual es mucho más contaminante, es mucho más caro. ¿Por qué más? Porque, bueno, la industria necesita un combustible barato, como el gas, ¿no? Para que sea más competitiva nuestra industria, ¿no? Etcétera. Hay muchas razones por las cuales es de interés público el transporte de gas. Entonces, ¿qué pasa cuando el privado tiene que pasar por una zona privada, ¿no? ¿Qué es lo que te ordena la norma? ¿Qué es lo que te dice la norma? Bueno, si tú vas a pasar por un terreno privado, el concesionario de transporte primero tiene que negociar con el privado, ¿no? Tú eres el dueño de un terreno, yo quiero pasar por tu terreno, negociemos. Quiero pasar por una línea de 1000 metros, ¿no? Te pago $100 por metro, por decirlo, ¿no? Son 1000 metros, no, creo que es mucho igual, $100.000. Vamos a poner un número. $100.000 por pasar por tu terreno. Y solamente por pasar, yo no soy propietario del terreno por donde voy a pasar, tú vas a seguir siendo el propietario, ¿no? Si no, vamos a firmar un contrato de servidumbre. ¿Qué pasa con ese contrato de servidumbre? ¿Qué obligaciones te genera? ¿Qué obligación genera el propietario, ¿no? Más bien lo que hace es restringir un poco su propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que pases por un terreno agrícola, ¿no? Y yo, como propietario, ya no voy a poder sembrar encima de donde está pasando el ducto. Yo voy a seguir siendo dueño del terreno, pero no voy a poder sembrar encima del ducto. ¿Por qué? Porque, por decir, si yo tengo un terreno donde siembra paltas, ¿no? Y siembro una palta encima o cerca del ducto, tiene raíces profundas la palta, podría dañar el ducto, ¿no? Entonces lo que hace es restringirte algunos derechos, ¿no? Y en base a eso, y en base a la utilidad del terreno y a la pérdida que puedas tener, es que te pagan la indemnización por esa servidumbre, ¿no? Por decir, si es un terreno, justamente van a pasar por una zona, por mi terreno, donde yo efectivamente sembraba paltas. Entonces va a haber una franja por la cual no voy a poder sembrar, voy a perder ingresos, ¿no? Entonces me van a pagar por eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si es un terreno donde no había absolutamente nada, ¿no? Es mi terreno, porque no hago absolutamente nada, no tengo ningún beneficio económico ahí, el costo va a ser menor, ¿no? Ya, entonces, otro tema acá. ¿Qué pasa si yo no me pongo de acuerdo con el dueño? ¿No? Ahí puedo pedir, si no se llega a acuerdo, puedo pedir al Ministerio de Energía y Minas que se imponga una servidumbre administrativa. ¿Qué es esto, no? Entonces ya, yo te quería dar $100.000, tú quieres 500.000. No llegamos a un acuerdo. Entonces yo soy concesionario, voy y solicito al Ministerio de Energía y Minas. Yo quiero pasar por ahí. ¿Por qué? Porque si no paso por ahí, voy a tener que darme un vueltón y me va a costar mucho más, ¿no? Entonces no puedo, va a salir muy caro, va a ser más peligroso, puede ser, ¿no? Etcétera. Ya, entonces vamos al Ministerio de Energía y Minas, ¿y qué va a hacer? Ellos van a contratar un tasador. Y el tasador va a decir cuánto te tengo que pagar a ti por la servidumbre. Te había dicho 100.000, ahora me dice que son 150.000. Saca su resolución diciendo que tengo que pagarte 150.000, te pago 150.000 y se acabó. Ya tenemos que hacer eso. Obviamente tú tienes el derecho a reclamar, a impugnarlo judicialmente, ¿no? Porque puede ser que yo te había ofrecido 100.000, viene el tasador dice no, era 30.000 nada más, ¿no? No te va a gustar, ¿no? Entonces sí tienes algunas formas de reclamar eso, ¿no? Impugnar esta servidumbre administrativa.
Y bueno, aquí vamos, otro punto principal es terminación de la concesión. Esta parte, me acuerdo cuando yo dicté esto el año pasado, terminación básicamente era esta parte de acá, ¿no? Y lo veíamos muy rápido porque no era muy importante. Yo creo que este año, después de lo que ha pasado con Gasoducto Surperuano, este es el tema, la terminación de la concesión, ¿no? ¿Cuál es Primero vamos a hablar lo que dice la primera parte del reglamento, ¿no? ¿Cuáles son las causales para terminar la concesión? La primera es la más simple, vencimiento del plazo, ¿no? Yo tengo un contrato de 34 años, ya pasaron los 34 años, venció el plazo, termina la concesión, ¿no? Luego, ¿qué viene? Declaración de caducidad. ¿A qué se refiere con declaración de caducidad? Esto es cuando el concedente en este caso el Ministerio de Energía, ¿no? El concedente es la contraparte del concesionario, ¿no? Hay que tener claro un poco esos conceptos, ¿no? El concesionario es la empresa que realiza la actividad de transporte, ¿no? Y el concedente es quien firma el contrato de transporte en representación del Estado, ¿no? Que en este caso la DGH, ¿no? Entonces el concedente, el Ministerio de Energía y Minas en este caso, puede declarar la caducidad cuando el concesionario incumple, ¿no? alguna de sus obligaciones de acuerdo a las causales de caducidad que están en el mismo reglamento. Creo que no lo he puesto, pero bueno, eso lo pueden buscar en el reglamento que es el Decreto Supremo 081/2007, ¿no? La caducidad de la concesión, que básicamente caducidad es incumplimiento, es una terminación por causa imputable al concesionario. Yo no cumplí con mi trabajo, con mis obligaciones, entonces caduca mi concesión. Y la caducidad no es tan simple, ¿no? No es que yo declare la caducidad y se acabó, ¿no? Es un procedimiento, no tengo que ir y decir, y el director de la Dirección General de Hidrocarburos dice: tú has incumplido tal cosa, ¿no? Te doy tanto tiempo para que tú me des tus descargos, ¿no? De ahí tengo 45 días para resolver, ¿no? Armo el expediente, lo resuelvo, ¿no? Yo puedo impugnar esa resolución, ¿no? Y hasta que está firme la caducidad, ¿no? Después, aceptación de renuncia a la concesión. Este es otro tema también. Esto ya ha pasado. ¿Cuándo pasó esto? En el caso de Kuntur. Kuntur, como les comenté antes, ¿no? Había solicitado una concesión, pero después ya no le pareció el proyecto atractivo, ¿no? El riesgo, estaba subiendo mucho riesgo, entonces ya no iba a seguir el proyecto. Entonces el Estado sacó Gasoducto Surperuano, el proyecto a concurso. Odebrecht ganó, el consorcio de Gasoducto Surperuano, que era Odebrecht y Nagas en su momento, ganaron el concurso, ¿no? Se adjudicaron el Gasoducto Surperuano y quedaba Kuntur en el aire. ¿Qué hacen con Kuntur? Kuntur simplemente lo que hizo fue renunciar. Renunció a la concesión y el Estado lo aceptó, ¿no? Y luego vienen otras causas que se especifica el contrato de concesión. El contrato de concesión te puede especificar N causas de terminación de la concesión, N causales. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la terminación? La primera, y la que es básica, es los bienes de la concesión serán transferidos o devueltos al Estado, ¿no? Por ejemplo, está ahorita TGP, ¿no? Cuando termine la concesión, todo el ducto de Camisea a Lima va a transferirse al Estado, ¿no? Para el caso de Gasoducto Surperuano. Es igual. Esa es una regla general para cualquier caso de terminación. Pero esas tuberías, porque ellos no han recibido todavía ningún ingreso. Las tuberías están ahí tendidas, ¿no? Y esas tuberías, digamos, que ya le pertenecen al Estado. No, todavía no. Ese es un tema bien polémico. Tengo muchas ganas de hablar de eso. Porque
Es que, mira, justamente esa es una parte de lo que les comentaba. El año pasado lo veíamos muy simple, pero ahora, con todo lo que ha pasado, nos ha obligado a leer mucho más, con mucho más detalle, cómo se está regulando la terminación, ¿no? Y darte cuenta, y nos ha hecho dar cuenta, ¿no? Cómo está lleno de vacíos, cómo está lleno bueno, vacíos o incoherencias, ¿no? En todo esto, ¿no? Que vamos a ver un poco más adelante en la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Cuál fue la causal de gasoductos subterráneos? Ahí les voy a comentar eso, porque también eso está... ¿Cuál? Les voy a comentar en un rato. ¿Ninguna de esas cuatro? Otras causas que especifique el contrato de concesión. ¿En otras? Sí, está en eso. Pero les quiero igual quedar en ese concepto, ¿no? Antes ya les había dicho que era un contrato BOOT, ¿no? BOOT significa en inglés building, que es construcción, operación, porque son doble. Own es propiedad, ¿no? Propiedad, que tú eres propietario de los bienes de la concesión. Own, operación y transferencia al final de la concesión, ¿no? Por eso es BOOT, ¿no? Es una sigla en inglés, ¿no? ¿Hay otras figuras aparte de BOOT? O DF-BOOT es en este caso, ¿no? Porque empieza en el diseño y financiamiento, ¿no? Pero lo usual en este tipo de proyectos es eso, porque de esa forma asume el riesgo constructivo y operativo, lo asume el concesionario, ¿no? Y tiene los bienes de la concesión por ese tiempo para poder utilizarlos para el financiamiento, ¿no? Pero lo usual en este tipo de proyectos son BOOT, ¿no? ¿Por qué? Porque son de la nada. Cuando un proyecto empieza de cero, generalmente, y el Estado no quiere arriesgar, no quiere entrar en esa construcción, es el BOOT, ¿no? La forma usual, ¿no? Pero bueno, y el BOOT termina en la T, que es transferencia de los bienes de la concesión, ¿no? Pero la transferencia no es gratuita, ¿no? Te transfieren, el concesionario transfiere al Estado los bienes de la concesión. ¿Y qué le paga el Estado por eso? Le paga el valor contable neto de esos bienes, ¿no? Por tener un ducto. Me cuesta $1.000 millones, ¿no? El año cero, eso es lo que me ha costado. Cada año hay una depreciación, ¿no? Y al final, no, bueno, el segundo año no vale 1.000, vale 900 por poner un número, ¿no? Y así va pasando cada cierto tiempo, ¿no? Y al final lo que va a pagar es eso, ¿no? El valor contable de esos bienes, ¿no? ¿Y de dónde va a obtener eso? De nuevo. Vamos a hablar por eso en esta parte que es donde me voy a concentrar, y he puesto básicamente títulos porque desarrollar todo esto es imposible, así que más o menos lo que quiero hacer es contarles esto, ¿no? Que es lo básico para mí de la terminación de la concesión. Primero, ¿cuáles son los efectos de la terminación de la concesión? El reglamento no te dice nada, cuáles son los efectos, pero eso sí está generalmente en los contratos, ¿no? El gran efecto de la terminación de la concesión es, ¿no?, que se extinguen las obligaciones y los derechos de las partes, con excepción de las que estén expresamente establecidas, ¿no? ¿Cuáles son, por decir un contrato típico como el gasoducto suburbano, las obligaciones que tenía el concesionario? La obligación era construir los bienes de la concesión, construir el sistema de transporte, comprar los ductos, tender los ductos. Terminar la concesión ya no tiene esa obligación, ¿no? Llegar a la puesta en operación comercial en un plazo. Terminar la concesión ya no tiene esa obligación, ¿no? ¿Qué obligaciones tenía el Estado? El Estado tenía la obligación de facilitar las servidumbres, ¿no? Cuando lo solicitara. Ya no tiene esa obligación. Ya no tiene que facilitar las servidumbres. Tenía la obligación de pagar ingresos garantizados, ¿no? En ese momento ya no tiene la obligación. En tanto no opere, no tiene la obligación de dar ingresos garantizados. Y así se puede ir buscando, ¿no?, cómo se extinguen obligaciones. Pero también hay obligaciones que quedan pendientes, ¿no? ¿Qué obligaciones quedan pendientes? Las que hablamos, ¿no? Transferencia de los bienes de la concesión, ¿no? La gran consecuencia de la terminación es la transferencia de esos bienes de la concesión. Pero ¿cuándo se transfiere los bienes de la concesión? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que ahorita está en debate. ¿En qué momento se transfiere? La norma simplemente te dice, con la terminación te transfiere los bienes de la concesión, pero no te dice en qué momento, ¿no? ¿Ustedes creen que simplemente por el hecho
de terminar la concesión ya tiene que transferir, teniendo en cuenta que hay un pago por terminación, que es ese valor contable neto que le decía. ¿No? ¿Ustedes qué les parece, ¿no? Que tengan que transferir los bienes de la concesión antes de que te paguen el valor contable neto? No tiene mucho sentido en una lógica comercial, ¿no? O sea, yo no, por decirte, yo te voy a vender mi casa, ¿no? Y te doy mi casa, pero tú me vas a pagar, sabe Dios cuándo, ¿no? O sea, tú me tienes que pagar, estamos seguros, pero no me dices cuándo, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, hay una obligación de transferir, sí, está bien, hemos acordado que te voy a transferir mi casa, ¿no? Pero tenemos que acordar cuándo me vas a pagar también, ¿no? Si no está eso claro, yo te voy a transferir mi casa cuando me pagues, ¿no? Es lo normal. O tú tienes que garantizarme cuándo me vas a pagar y garantizarme que me vas a pagar con una hipoteca, no sé, ¿no? Eso es la lógica comercial, ¿no? Pero no ha llegado a ese punto de detalle el contrato del reglamento de transporte, y el contrato de concesión tampoco llegó a ese punto de detalle. Solamente en el caso de Gasoducto Surperuano se hay un artículo que dice que el concesionario transferirá los bienes de la concesión cuando se llegue cuando se otorgue la nueva concesión y se pague por el valor de los bienes de la concesión, ¿no? Eso te dice el contrato, por eso no está en el reglamento, ¿no? Es un vacío que se ha notado, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? La transferencia de los bienes de la concesión al Estado no es gratuito, sino es un valor contable neto que tiene que determinarse de los bienes de la concesión, los bienes que voy a transferir, ¿no? Entonces, ¿quién revisa esa determinación? Claro, buena pregunta. Tiene que haber una determinación del valor contable neto. ¿Y cómo se determina? Eso está primero en el contrato. Anualmente, en los contratos tanto de TGP como el de Cali, Gasoducto Surperuano, dicen de que anualmente se determina el valor contable neto de los bienes de la concesión, para ir sabiendo cuánto cuesta todos estos tubos que están tirados acá, ¿no? Pero ¿qué pasa con la terminación de la concesión? Ahí hay otra forma de calcular. Lo que te dice el reglamento, tienes que hacerlo de acuerdo al reglamento. Eso te dice el contrato, ¿no? Lo haces de acuerdo al reglamento. ¿Qué te dice el reglamento? Que terminada la concesión y estando firme ya la concesión, la terminación de la concesión, el Estado tiene 10 días para nombrar al consultor que va a determinar el valor contable neto, ¿no? O sea, tiene que nombrar a una persona, a una empresa especializada que determine el valor contable neto, ¿ya? ¿Y qué plazo tiene? 10 días desde que firme, desde que ya no es cuestionada la terminación, ¿no? Entonces, en el caso de Gasoducto Surperuano, la carta de determinación fue presentada del Ministerio a Gasoducto el 24 de enero, ¿no? Y después había un plazo de 15 días para impugnar, que se venció en los primeros días de febrero, ¿no? Creo que el 10 de febrero, si no me equivoco. Y después tenía unos días, creo que fue hasta el 15, ¿no? Para emitir la resolución suprema, que si no me equivoco fue el 15 de febrero o algo así. Entonces ahí tenía 10 días, o el 16 de febrero fue que salió la resolución suprema. Tenía 10 días en ese momento, porque ya no podía impugnar el concesionario de la terminación. Tenía 10 días para nombrar al auditor que iba a ver el valor contable neto. Pero no lo ha hecho hasta ahora, ¿no? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque sacó una modificación del reglamento de transporte en el cual dice que esos plazos de 10 días para nombrar no son aplicables en caso la subasta de la concesión, que es lo que viene después, que vamos a ver acá, ¿no? La encarga a una entidad especializada del Estado, como por inversión, por poner un nombre, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicieron fueron modificar las reglas
no solamente el reglamento, las reglas del contrato unilateralmente, ¿no? Lo cual es claramente es algo que va contra la inversión, ¿no? Va contra la Constitución misma, ¿no? En lo que es porque es una modificación, en base a una norma, están modificando un contrato de ley, que es un contrato de concesión, ¿no? Lo cual seguramente va a generar problemas. Lamentablemente, ese tipo de movimientos que pueden ser un poco populistas, ¿no? Porque obviamente yo sé que todo el mundo, con este escándalo de corrupción de Odebrecht, básicamente lo que querían es que terminen y que a Odebrecht simplemente lo dejen en el piso y que le saquen todo lo que puedan sacarle, ¿no? Pero lo cierto es que tiene que hacerse de una forma legal, porque si no genera problemas luego en un arbitraje, ¿no? Y eso es lo que han hecho al final. En el reglamento de transporte es que dice esos 10 días. Claro, el reglamento de transporte dice 10 días desde el 2007, ¿no? Pero terminaron la concesión y a los pocos días se habló de una modificación de ese artículo, poniéndole un párrafo más. Estos plazos no sirven si nombran a una entidad del Estado para que haga la subasta. Entonces ellos dicen, bueno, nos sacó. Entonces estos plazos no sirven. Pero encima, para colmo de males, encima, ellos no han hecho ese encargo a Proinversión de manera oficial, ¿no? O sea, ya han incumplido, simplemente, el Estado ya incumplió el mismo reglamento y el mismo contrato, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que eso es lo que te dice el reglamento. Tienen 10 días para nombrar al auditor que va a determinar el valor contable neto, y ese auditor tiene 30 días, a todo esto todos son hábiles, ¿no? Para determinar el valor contable neto. O sea, tienen 10 días para nombrar y 30 días para que lo determine. En el caso del GCP, el contrato te decía de que quien hace esa determinación de valor contable neto tiene que ser un auditor de prestigio, ¿no? O sea, no puede hacerlo la consultora X, ¿no? Que tiene su oficina ahí acá en Beset, por decirte, ¿no? Tiene que ser una auditora de prestigio, que básicamente hay 4, ¿no? Las Big Four de auditoras, ¿no? KPMG, Deloitte, Ernst & Young, y ¿cuál es el otro? KPMG, Deloitte, Ernst & Young. Price, ¿no? Esas son las 4, ¿no? Una de ellas tendría que ser, ¿no? Pero vamos a ver a quién nombran al final. Entonces ya, determina el valor contable neto, ¿no? Sí. ¿Y qué hay en cuanto a lo de la cláusula anticorrupción? Si se comprueba en un futuro que, digamos, hubo esto, se aplica, también tendría que pagarse por la transferencia de la actividad. Sí, es independiente todo eso. O sea, siempre se va a tener que pagar así, se compruebe que hubo corrupción. Claro, sí. Sí, por más que... Es que son un pago distinto, ¿no? Igual. Igual hay que aclarar un poquito esto, ¿no? Porque aquí no dice nada, pero ya pensando un poco en ejecución de garantías, ¿no? A ver, primero, para hablar de gasto peruano, la causal de terminación no fue la corrupción, ¿no? Porque todavía no hay nada comprobado, ¿no? Lo que fue no llegar al cierre financiero, ¿no? En un proyecto como que necesitaba un financiamiento de $4.000 millones, ¿no? 4.000 millones de dólares no te prestan tan fácil, se demoran buen tiempo. Entonces el contrato estableció un plazo de 20 meses para el cierre financiero. El Estado amplió 10 meses adicionales, ¿no? Y aún así, en ese plazo de 30 meses no lograron el cierre financiero, ¿no? Entonces, la consecuencia de esto fue lo que te decía el contrato de concesión es que si no lograbas el cierre financiero en el plazo establecido, te terminaban la concesión y te ejecutaban la totalidad de la carta fianza como penalidad.
que eran 260 y tantos millones, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado en un caso como el que dices? Que había un acto de corrupción, ¿no? Hay dos opciones, dos brazos, ¿no?, que pueden haber. En el caso del GCP había una cláusula anticorrupción, ¿no?, que decía que tú haces declaraciones, ¿no?, antes de firmar un contrato. Tú haces declaraciones en tu contrato. Dice, yo cumplo con las normas peruanas, estoy constituido legalmente, y entre otras cosas que dice, yo no he pagado ninguna coima por haber, bueno, con otras palabras más bonitas en realidad, pero lo que básicamente dice es que no he pagado ninguna coima para lograr esta concesión. Y que eso es lo que dice, esa es una declaración. Y en la parte de terminación te dice, si tú incumples alguna de esas declaraciones, se descubre que son falsas, es causal de terminación, ¿no? Y es causal de terminación imputable al concesionario, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Como es imputable, te van a ejecutar tu carta fianza, te van a ejecutar tu garantía, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, en lo que pasa ahora, le tienen que pagar, como en todos los casos, el valor contable neto de los bienes de la concesión. No sé cuántos serán, unos cuantos millones, ¿no? Varios millones en realidad, ¿no? Pero no es que ya me voy contento, no he perdido nada. Claro que he perdido, porque me han ejecutado 262 millones de dólares en una carta fianza. Ese es el castigo. Entonces, en un caso como ese, si fuera por corrupción, también te van a pagar tu bien de la concesión, pero igual vas a perder plata porque te van a ejecutar una carta de fianza, y aparte de eso, te van a meter a la cárcel a un montón de gente. Porque si estás con denuncias penales, te van a meter a la cárcel. Y seguramente el Estado te puede pedir más indemnización adicional a la ejecución de la carta de fianza por el daño que ha causado el Estado con todo esto, ¿no? Eso si fuera por esa causal, ¿no? Pero aparte de eso, si fuera, hay también otras teorías que ya prefiero no expandirme porque es muy complicado, ¿no? Es muy complicado ya lograrlo. ¿Qué pasa si corrupción?